fui procuradora después de denunciar a PPK, me quitaron el presupuesto. Imagínate que hasta me cortaron el agua en el edificio donde yo trabajaba con todo mi equipo, con todos los abogados. Hoy en La Cuarta Pared estamos con la ex procuradora ACDOC del caso Lavallato, Catherine Ampuero, que va por Alianza para el Progreso con el número 3 en Lima Metropolitana. Bienvenida, Catherine, a La Cuarta Pared. Bueno, primero quiero agradecerte por esa presentación que me dijiste de la procuradora ad hoc, que automáticamente me vino a la mente cuando en Los Chistosos me imitaban y decían que era la procuradora Jodoc, porque era jodida, porque había denunciado pues al propio presidente que me nombró en el cargo. Me refiero a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, yo soy una abogada sanmarquina con casi 20 años en el ejercicio de la profesión y de hecho mi nombre salió a la luz pública cuando en el 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski me nombró como procuradora del caso Odebrecht y en el ejercicio de mi función tuve que denunciar al mismo presidente que me nombró en el cargo porque encontré documentos, información que lo vinculaban con la empresa corrupta Odebrecht, ¿verdad? Y por esa denuncia ahora él cumple arresto domiciliario. Pero no solo se denunció a PPK, también denunciamos a Alan García, a Toledo, a Ollanta Humala y también a los grandes empresarios y empresas vinculados a la organización criminal El Club de las Constructoras. Y evidentemente ese accionar obedeció a que yo defendía los intereses del Estado y no del gobierno de turno, y también eso originó pues que me despidieran del cargo en un programa de señal abierta. Así lo hizo la ministra de Justicia en ese entonces, Marisol Perestello. Pero, ¿qué le dijo Ampuero cuando usted le ha dicho ya no confío en ti? No, yo ni siquiera voy a conversar con... la pérdida de confianza supone trasladar esto al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tome o sea, la ni decisión. siquiera ha hablado con ella. No, es que no hay nada que decir en realidad, Milagro, sobre este tema, ¿no? ¿Consideras que ha sido realmente efectiva la investigación? ¿Que ha sido realmente efectivo el proceso judicial? Porque PPK está como 3 años, 2 años en prisión domiciliaria, en arresto domiciliario, pero aún no se le imputa nada, como a muchísimos expresidentes, y eso es justamente lo que se menciona. Han pasado muchísimo tiempo, han estado en la cárcel, pero no ha sucedido nada más allá que eso. Lamentablemente todos estos casos de los que te estoy hablando y que yo denuncié y que dieron origen a que él tenga un arresto domiciliario, igualmente también yo fui la que denunció a Susana Villarán, que también cumple un arresto domiciliario. Estoy hablándote del año 2017. Y es verdad, pues ya estamos en el año 2021 y lamentablemente no tenemos ni una sola sentencia en ese caso. Más bien vemos que las personas están saliendo de prisión por el tema de la pandemia y otros por exceso de carcelería porque evidentemente no tienen una sentencia condenatoria. Recientemente tenemos otro caso que recién cuenta con acusación y me refiero al caso de Keiko Fujimori. Ya tenemos el caso de Ollanta Humala que también cuenta con acusación, pero lo grave aquí es que ninguno de ellos cuenta con una sentencia de primera instancia, lo cual hubiese impedido que ellos postulasen ahora y querer ser presidentes de la República. Y obviamente ya romper de una vez con esta historia de la corrupción que tenemos en el país. No es posible que tengamos 6 expresidentes investigados, procesados y algunos sentenciados por corrupción como para tener a otro más que se sume a la lista, ¿no? Justamente ahora depende mucho de los peruanos elegir bien a un buen presidente y obviamente a buenos congresistas que fiscalicen adecuadamente para tener una clase política más decente y sobre todo más digna del Perú como tal. Tú, Catherine, has tenido realmente la valentía, o mejor dicho, has hecho tu trabajo y has enfrentado a los propios presidentes de la República y has enfrentado a PPK, ¿no? Lo denunciaste como tal, pero fuiste despedida. Ahora, en público, también como lo mencionas, y podríamos decir que la falla del Poder Judicial está desde lo político. Sin embargo, los ciudadanos, la mayoría de la gente, siente que el fallo judicial o los errores de la justicia en el Perú está enquistada desde las propias instancias judiciales. ¿Cómo podrías hacer que cambie esta imagen de la ciudadanía hacia el concepto de la justicia en el país? Por ejemplo, hace un tiempo hubo un asalto. Muy bien, en diciembre, digamos. Pero recién se notificó a la víctima en el mes de marzo.
o sea, pasando 3 meses, cuando el ladrón probablemente ya vendió el objeto sustraído, ya se enriqueció con él, ya disfrutó, y la justicia que tarda no es justicia, como dice la frase. La pregunta es, ¿cómo reformar la justicia? ¿Es verdaderamente eficiente la Junta Nacional de Justicia que reemplazó al CNM? ¿Cómo poder cambiar esto desde el Congreso como tal? Yo quiero rescatar tus palabras iniciales cuando señalas que ahora depende de la ciudadanía. Sí, es verdad. El ciudadano no solamente tenemos que apuntar con el dedo, sino tenemos que asumir nuestra responsabilidad al momento de elegir a quienes queremos que nos gobiernen, tanto del Ejecutivo o que sean nuestros representantes en el Congreso de la República, y por eso tenemos que tener un voto informado, saber por quiénes estamos votando, a quiénes estamos eligiendo, y ahí calza nuestra responsabilidad y el dicho de que el país tiene los gobernantes que se merecen, ¿verdad? Porque nosotros votamos muchas veces de manera irresponsable. A todos estos investigados por corrupción nosotros los hemos elegido. Entonces es el momento de cambiar de nuestra historia votando por gente honesta, por gente que no tiene procesos e investigaciones por corrupción, por gente capaz y que ya tiene experiencia de servir al país. En cuanto a lo que tú señalas, por ejemplo, de llevar al Congreso un proyecto de ley que yo pienso implementar es mejorar los organismos de control, tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque los organismos de control van a justamente vigilar, supervisar, fiscalizar para que ese fiscal cumpla con formular su acusación en los plazos correspondientes, para que ese juez cumpla con sentenciar en los plazos correspondientes, y si no lo hace, que le aplique las sanciones correspondientes. Para lograr eso y evitar que en el Ministerio Público, el Poder Judicial o en el Ministerio del Interior también se dé ese famoso dicho que lo hemos visto de manera reiterada en el Congreso de otorongo no come otorongo, y que se blindan entre ellos, el órgano de control institucional de estas instituciones debe estar a cargo de una persona que no sea miembro del Ministerio Público, que no sea miembro del Poder Judicial, que no sea miembro de la Policía Nacional del Perú, para que realmente ejerza una buena labor de fiscalización y que ellos cumplan con lo que está estipulado en la ley, porque efectivamente justicia que no se aplica a tiempo ya no es justicia. Exactamente, y muchos jueces temen de darle una sentencia a los delincuentes por el hecho de las represalias que puedan tener como tal. Pueden ser asesinados, se les pueden mandar ciertos objetos tanto a su familia como a él mismo, y digamos que eso es solamente los jueces, ¿no? El amedrentamiento de parte de los investigados y de los delincuentes. Pero también hay un punto muy importante, de que las autoridades políticas elegidas democráticamente también son víctimas de estos atentados. Por ejemplo, hace poco conversamos con Hernán Núñez, candidato de Juntos por el Perú, que él lideró la campaña Habla Castañeda, y me comentaba de que él sufría de reglajes, de acciones que iban contra su tranquilidad, ¿no? Psicológica, mental y espiritual. Sin embargo, tu compañera Julia Príncipe sufrió un asalto a pesar de tener una caseta policial al frente de su casa, y hubieron pintas, ¿no?, indicando de que era priista, que tenía tinte político sus decisiones. Tú, como ex procuradora, ¿has sufrido alguno de esos tipos de atentados? ¿Cómo proteger verdaderamente a los jueces para que den un mandato, para que den una pena realmente efectiva? Yo creo que las personas que realmente nuestra lucha contra la corrupción es real, sin mirar a quién, es decir, sin tener sesgo político o económico, definitivamente van a venir acciones de amedrentamiento, porque buscan que que nosotros cesemos en esa acción fiscalizadora, ¿no? Sobre todo cuando demostramos que no nos casamos con nadie, cuando de la lucha contra la corrupción se trata, y yo no he sido ajena a ello. Yo recuerdo que cuando fui procuradora, después de denunciar a PPK, me quitaron el presupuesto,
Imagínate que hasta me cortaron el agua en el edificio donde yo trabajaba con todo mi equipo, con todos los abogados, y los abogados tenían que ir al grifo de la esquina a utilizar los servicios higiénicos porque no teníamos agua. Y después yo no tenía dinero dentro de la Procuraduría para pagar los sueldos a los abogados, y ellos con la suya tenían que pagar sus pasajes para ir a las audiencias judiciales, ¿no? Pero también creo que si el funcionario que asume esta responsabilidad, sea un fiscal, sea un juez, sea un miembro de la policía, sea un procurador, sea un congresista, o sea, tiene que tener la valentía y el coraje de que todos esos cargos implican este tipo de riesgos. Y si no estás hecho para asumir este tipo de riesgos, simplemente tienes que dar un paso al costado. Por eso es que yo no justifico para nada esta excusa que utilizaron las dos fiscales que estuvieron a cargo de la investigación de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, cuando dicen que se reunieron de manera escondida, subrepticia, con Martín Vizcarra cuando era presidente de la República, supuestamente a pedirle garantías para su vida. Eso jamás se ha visto, porque incluso yo vengo luchando contra la corrupción desde la época en que se investigaron los hechos de corrupción de Fujimori y Montesinos, donde una fiscal de la nación terminó presa, y ningún fiscal, ningún juez, ningún procurador se atrevió a ir a pedirle al presidente de la República, pues, que le dé seguridad, más aún sabiendo de que ese presidente de la República está siendo sindicado por un colaborador eficaz de que le gustaba compartir ron Zacapa con un miembro de esta organización criminal. Entonces, pues, los funcionarios públicos tenemos que tener esa valentía y ese coraje, si no, simplemente no estás hecho para eso. Da un paso al costado y permite que otro sí ejerza esa labor. Hay que tener, ¿no?, bastante fortaleza mental y espiritual para poder asumir el cargo de juez y no temer, ¿no?, estas consecuencias. ¿Tú apostarías por que la justicia en el Perú se vuelva como las películas de Estados Unidos? ¿Te refieres a esas audiencias públicas y que sea un jurado el que decida? Exacto, como dijo Forsyth. No, el Perú no está preparado para eso. Porque ahí tienes que tener una formación, también cierta formación jurídica para poder decidir quién es inocente y quién es culpable. Si no, fíjate ahorita cómo la gente opina y cómo se pelea en el Twitter simplemente porque no comparte tu opinión, y porque no comparte tu opinión son capaces de mandarte a la horca o meterte a la hoguera, ¿no? Entonces no hay un criterio objetivo o de valoración de la prueba para determinar si eres culpable o si eres inocente. Basta, por ejemplo, si eres rojo y el que está siendo investigado es fujimorista, tú automáticamente lo sentencias a pena de muerte. O si es aprista, lo sentencias a pena de muerte. Nos dejamos llevar muchísimo por la forma en que pensamos. Nuestras opiniones de pronto te hacen ser inocente o culpable, y no valoras realmente si existen pruebas de tu culpabilidad o de tu inocencia. Qué peligrosísimo sería implementar eso aquí en el Perú. Muy bien, gracias, Catherine, por tu punto de vista y también por tu participación aquí en La Cuarta Pared. Vamos a ir al ping-pong de preguntas. PPK. La puerta giratoria de la gran corrupción que implicó Odebrecht, ¿no? Reforma judicial. Siempre hablada y nunca ejecutada, nunca efectiva. ¿Necesaria? Sí, necesaria. Odebrecht. Igual corrupción, son sinónimos. Odebrecht es igual a corrupción. Muy bien, Catherine. Ahora vas a tener exactamente 1 minuto para pedir el voto a los espectadores de La Cuarta Pared. Yo les pido a ustedes que si realmente aman a nuestro país, se involucren en política. Les pido por favor que tengan un voto informado, averigüen quién es el candidato, averigüen su trayectoria, porque la trayectoria es la mejor carta de presentación y sobre todo es la garantía de lo que ese candidato ha hecho y de lo que va a hacer si es que es elegido, ya sea como presidente de la República o como congresista. Es el momento de decir basta, ya no quiero un Perú con corrupción. Es el momento de votar por gente honesta, por gente que no tiene procesos por corrupción. Ya no queremos más impresentables en el Congreso de la República, por gente con experiencia, no esa gente que habla bonito o es simpático o es simpática y de pronto llegan al Congreso y ni siquiera saben lo que dice la Constitución y se pasan 5 años ni siquiera sabiendo de los trámites parlamentarios. Por eso yo este 11 de abril
te invito a marcar el A de Alianza por el Progreso y a escribir el número 3 si quieres que yo, Katherine Ampuero, que en la cancha he demostrado que mi lucha contra la corrupción es real y no me caso con nadie, escribas el número 3, que estoy asegurando una fiscalización sin blindajes, sin sesgos políticos y económicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine, por estar en la Cuarta Pared. Te agradezco por la entrevista y obviamente a todos los espectadores siempre, por favor, porten su mascarilla, llévenla bien, por favor. Katherine, coméntanos qué debemos hacer con la mascarilla. Tiene que cubrir la boca y tiene que cubrir la nariz, no hay que utilizarla así, ¿no? O así, no, tiene que estar cubierta. Una mascarilla que nos cubre, que nos proteja, porque el COVID está bastante fuerte y hasta que lleguen las vacunas va a pasar bastante tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Katherine, por tu participación. Te deseo muchos éxitos. Muy amable. Si te gustó la entrevista, no olvides de reaccionar, comentar y compartir para que más personas conozcan la Cuarta Pared y se informen con el periodismo independiente. Estamos en todas las plataformas digitales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también en Spotify. Así que ahí nos vemos y ahí nos oímos.